Ley de enfriamiento de Newton. Surgimiento, relación con las ecuaciones diferenciales y demostración práctica. En Inglaterra de la época de Newton existía un gran problema de falsificación de moneda. Newton abordó el problema de acabar con la falsificación. Fue ahí cuando surgió este descubrimiento. Primero, construyó un termómetro que funcionaba como bien conocido termómetro de mercurio, un depósito con un líquido que asciende por un tubo capilar calibrado cuando se calienta. No utilizó mercurio, sino aceite de semillas de lino, que hierve a una temperatura de 240 grados Celsius. Eligió como cero de su termómetro la temperatura de fusión del hielo, fácil de reproducir, y como 12 eligió la temperatura del cuerpo humano. Sus escalas se acercaban bastante a las actuales, especialmente a los grados Celsius. Newton a continuación estudió cómo se enfriaban los cuerpos, especialmente los metales, que se encontraban a altas temperaturas. Finalmente, Newton con esos estudios fue como consigue dar con la definición de la ley de enfriamiento que dice: la rapidez a la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del medio que lo rodea. Yo hice el experimento y nos damos cuenta que conforme avanza el tiempo, eh, la temperatura va disminuyendo cada vez menos y menos y menos hasta llegar a la temperatura del ambiente. Modelo matemático. Expresando esta ley en términos matemáticos quedaría de la siguiente forma: la razón de cambio entre la temperatura de un objeto y la del ambiente se escribe mediante una derivada, donde la T mayúscula representa la temperatura del objeto y la T minúscula el tiempo. Tenemos un cambio de temperatura conforme avanza el tiempo. Luego tenemos que es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del medio que lo rodea. La palabra proporcional en matemáticas generalmente se representa con la letra griega alfa, y en el modelo quedaría así. Después, en el párrafo que describe a la ley, dice sobre una diferencia. Esto claramente representa una resta entre la temperatura del objeto y la del ambiente. Completando el modelo quedaría de la siguiente forma. Finalmente, para transformar esta expresión matemática en una ecuación, la proporcionalidad la vamos a expresar con una constante K. Agregar esta constante logrará que aparezca el signo igual. Finalmente, tenemos el modelo matemático que representa la ley de enfriamiento de Newton, es decir, representa lo que pasa en un fenómeno natural de calentamiento o enfriamiento cuando logra conseguir igualar la temperatura del ambiente. Desde el momento en el que el modelo tiene una expresión de derivada, se le clasifica como una ecuación diferencial. Para resolver el modelo para resolver utilizaremos el modelo de variables separables. Ahora pasaremos la diferencia de temperatura del objeto entre la temperatura del ambiente al primer miembro. Ahora integramos en ambas partes. La solución de la integral es esta. Aplicando la exponencial en ambos lados y simplificando quedaría resuelta la ecuación. Y listo, con esto vamos a trabajar para sacar las constantes C y la constante K. Primero vamos a sacar la constante C con los datos del ambiente, con los datos de la temperatura del ambiente y la temperatura del motor en el segundo cero. Vamos a sustituir los datos como lo mostramos aquí en la pantalla, y al simplificar nos damos cuenta que la constante C es igual a este resultado que tenemos aquí. Luego hacemos lo mismo, pero ahora vamos a sustituir cuando estábamos con la temperatura en el minuto 5 y, y esos dos datos los vamos a sustituir aquí. Y al final nos damos cuenta que este es el resultado de la constante K. Una vez obtenidos los valores de la constante, ahora podremos saber el valor de la temperatura de cualquier tiempo. Solo tenemos que sustituir los valores de las constantes. Ahora calculemos el enfriamiento para los mismos parámetros de tiempo que pusimos en el experimento. Comparando el experimental con el experimento, nos damos cuenta que no estamos muy lejos de los resultados, y damos la siguiente conclusión. Los valores experimentales versus los valores obtenidos a partir de lo propuesto por Newton hace que afirmemos que efectivamente la temperatura de un cuerpo es proporcional a la temperatura del ambiente. Y eso es todo.